¿Alguna vez has tenido que renunciar a lo mejor para mantener la paz? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Abraham, el hombre que eligió la fe en lugar de la fortuna, y cómo esta simple decisión moldeó no solo su destino, sino el de toda una nación. Prepárate para conocer el poder de la generosidad y la confianza inquebrantable en Dios. El sol se alzaba sobre las colinas de Canaán, derramando su luz dorada sobre los rebaños que pastaban tranquilamente. Abraham, contemplando la vastedad frente a él, sintió una mezcla de gratitud y prudencia. El Señor lo había bendecido con riquezas, con ganado, plata y oro, pero la abundancia traía consigo desafíos invisibles. A su lado Lot permanecía, aún joven y impresionado con los bienes de su tío, pero ya atraído por las tentaciones del mundo visible. Juntos habían prosperado, pero ahora los pastos no eran suficientes para todos, y los pequeños conflictos entre los pastores comenzaron a ser traídos a sus señores. Era un momento delicado, y Abraham, con serenidad y sabiduría, tomó la iniciativa de preservar la paz. No haya contienda entre mí y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, porque hermanos somos, dijo con una voz que mezclaba firmeza y ternura, ofreciendo a Lot la libertad de elección. No se trataba solo de parentesco, sino de principios espirituales que elevaban el verdadero amor al prójimo por encima de cualquier derecho personal. La atmósfera se cargó de expectativa cuando Lot levantó los ojos y contempló la fértil llanura del Jordán, toda irrigada y exuberante, recordando el jardín del Señor y las tierras fértiles de Egipto. Las ciudades a lo lejos parecían prometedoras, con mercados vibrantes y posibilidades de lucro inmediato. Un brillo de fascinación cruzó el rostro de Lot, y la ambición comenzó a nublar su percepción. No consideró que la belleza exterior escondía corrupción moral. Los habitantes de esa región eran grandes pecadores contra el Señor, pero su corazón se dejó cegar por la prosperidad aparente. Con un gesto decidido, eligió la llanura del Jordán para sí y armó sus tiendas hasta Sodoma, sin darse cuenta de que la aparente abundancia traía riesgos espirituales incalculables. Abraham, observando silenciosamente, comprendió que el designio divino se cumpliría y que cada elección humana, guiada por el egoísmo o la fe, tenía consecuencias que el ojo humano no podía prever, pero que el Señor veía claramente, moldeando destinos invisibles a la prisa de la vida terrenal. Con la separación concreta, Abraham se movió con pasos calmos y determinados, dirigiéndose a la región montañosa de Hebrón, donde los robles de Mamré ofrecían sombra y refugio. Allí construyó su tienda y levantó un altar al Señor, gesto que no era solo de devoción, sino de reconocimiento de que toda prosperidad, incluso la más tangible, deriva del cuidado divino. La brisa suave llevaba el perfume de pastos y árboles frutales, y Abraham, contemplando el horizonte, sintió la presencia silenciosa de Dios a su lado. El acto de ceder la mejor parte de la tierra a Lot no disminuyó su legado. Por el contrario, reflejó un espíritu de humildad y confianza, demostrando que la verdadera grandeza no se mide por lo que se posee, sino por cómo se honra la justicia y la fraternidad. En su corazón resonaba la promesa divina. Levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y hacia el sur, y hacia el este, y hacia el oeste. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14, 15. Allí, bajo el cielo abierto de Canaán, Abraham aprendió otra lección sobre fe, paciencia y el arte de confiar en el plan del Señor, incluso cuando la vida parecía distribuir recompensas injustamente. Pasaron los días, y Abraham recibió nuevas instrucciones directamente del Señor, quien se le aparecía con autoridad y promesa. Yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para poseerla. Génesis 15, 7. El corazón de Abraham se llenó de reverencia y temor respetuoso, pero también de esperanza, pues la palabra de Dios no se limitaba a palabras vacías, sino que llevaba la certeza de un futuro destinado por él. En una noche silenciosa, bajo el cielo estrellado, Dios lo condujo a contemplar las estrellas y dijo: «Así será tu descendencia». Génesis 15, 5. Cada punto de luz representaba un legado, una promesa, un pueblo que surgiría de su fe y obediencia.
Abraham, aunque sentía el peso de la edad y la incertidumbre, confió plenamente, pues comprendió que las bendiciones no se medían solo en riqueza terrenal, sino en la fidelidad de Dios a sus promesas. Allí, en el silencio de la noche, Abraham experimentó la conexión íntima con el Creador, y su fe se convirtió en el cimiento de todo lo que vendría después. Un ejemplo de paciencia, obediencia y esperanza para todas las generaciones. Después de la separación de Lot, Abraham sintió la tranquilidad de un corazón que confiaba plenamente en el plan del Señor. Se trasladó a Hebrón, eligiendo la sombra acogedora de los robles de Mamré para levantar su tienda y, junto a ella, construir un altar al Señor. Allí, entre bosques de olivos, viñedos perfumados, campos de cereales ondulantes al viento y amplios pastos que cubrían las colinas, Abraham encontró contento en la simplicidad de su vida patriarcal. El lujo del valle de Sodoma quedó para Lot, junto con la tentación de placeres fáciles y peligrosos. La serenidad de Abraham no era fruto de la ausencia de riquezas, sino de la armonía de su espíritu con Dios, quien lo guiaba a valorar más la fidelidad y la justicia que los bienes efímeros. Cada gesto, cada decisión, reflejaba un carácter moldeado por la fe y el temor del Señor, irradiando paz y estabilidad en medio de un mundo marcado por la ambición y el egoísmo. Abraham no era solo acomodado, sino respetado y honrado por las naciones vecinas, no por el poder militar, sino por la sabiduría, justicia e integridad de su liderazgo. Su vida se destacaba en contraste con los adoradores de ídolos, cuya existencia estaba sumida en la vanidad y la superstición. Era la personificación de la fidelidad inquebrantable, y su afabilidad natural despertaba confianza y amistad sincera. Su grandeza no necesitaba ostentación. Se manifestaba silenciosa pero poderosa, imponiendo respeto y reverencia, no por temor, sino por reconocimiento de la virtud. Cada interacción con vecinos y visitantes se convertía en una lección de carácter y fe. La presencia de Abraham entre ellos funcionaba como un faro espiritual, iluminando el camino de la verdad y la justicia en un entorno moralmente confuso y espiritualmente perdido, mostrando que la luz de la verdadera fe no puede ocultarse. Abraham comprendía profundamente que la verdadera religión no se guarda egoístamente, sino que debe vivirse y compartirse como luz que no se apaga. El Espíritu de Cristo, al habitar en el corazón, transforma el carácter y resplandece, disipando las tinieblas del egoísmo y del pecado. Cada acto de piedad, cada demostración de bondad y misericordia, se convertía en testimonio vivo de la presencia de Dios, revelando al mundo el poder transformador de la fe. Para Abraham, la vida religiosa no era una propiedad privada, sino una misión. Cada día traía la oportunidad de irradiar la luz de la justicia y la gracia, mostrando que la verdadera grandeza está en la influencia positiva ejercida sobre el prójimo. Así, su fe se volvía práctica y visible, un reflejo tangible del amor de Dios que inspiraba a quienes lo rodeaban a aspirar a la rectitud y obediencia al Señor. El pueblo de Dios, entendía Abraham, está llamado a ser luz en el mundo, testigos vivos de su voluntad y portadores de su gracia a todos los que aún caminan en tinieblas. Distribuidos por aldeas, ciudades y pueblos, aquellos que participan de la salvación deben manifestar en sus vidas paciencia ante las pruebas, gratitud por las bendiciones recibidas y constancia en la bondad y misericordia. Cada gesto humilde de amor, cada decisión tomada con justicia e integridad resplandece como un faro moral, mostrando el contraste entre el egoísmo humano y la generosidad divina. Abraham en su vida cotidiana se convirtió en modelo de cómo la piedad y la fe no son solo conceptos espirituales, sino fuerzas tangibles que moldean la sociedad, conduciendo corazones al arrepentimiento, despertando conciencia y promoviendo un testimonio vivo e irresistible de la presencia y cuidado de Dios entre los hombres. Las colinas de Hebrón estaban serenas bajo la luz matutina, pero en los corazones de Abraham y sus aliados ardía intensamente una determinación silenciosa. El relato del desastre en el valle de Sidim llegó a través de un fugitivo, trayendo la desesperación estampada en cada palabra. Lot y su familia habían sido llevados cautivos y las ciudades de la llanura saqueadas. Abraham
Lejos de nutrir resentimientos por la ingratitud de Lot, sintió despertar en sí una profunda afecto y responsabilidad por su sobrino. La obediencia y temor a Dios eran su brújula. Antes de actuar, buscó discernimiento divino, reconociendo que la victoria solo tendría significado si se alineaba con la justicia y la voluntad del Señor. Convocó, entonces, 318 siervos entrenados, hombres que conocían el servicio, la disciplina y el temor de Dios, listos para defender al justo y restaurar el orden. Sus aliados, Mamre, Escol y Aner, se unieron a la misión, formando una fuerza compacta pero resuelta, marchando bajo el cielo estrellado hacia el norte, donde los elamitas celebraban engañados su victoria, sin percibir la inminente tormenta que se acercaba. La aproximación de Abraham al campamento enemigo fue silenciosa y calculada. La noche sirvió de aliada, ocultando sus movimientos y multiplicando el efecto de la sorpresa. Mientras los elamitas y sus aliados se entregaban al exceso y la celebración de su conquista, Abraham dividió sus fuerzas estratégicamente, atacando desde múltiples direcciones, esparciendo confusión y pánico entre los invasores desprevenidos. El choque fue devastador y preciso. El rey de Elam cayó ante la fuerza unida y disciplinada, y los soldados enemigos, tomados por el terror, huyeron para no volver jamás. En medio de la confusión, Abraham logró liberar a Lot, su familia y todos los prisioneros, recuperando también los bienes saqueados. El triunfo no fue fruto de la codicia, sino de coraje y justicia. El patriarca demostró que la fe verdadera no es pasiva ante el mal, sino activa en la defensa del oprimido, revelando que la obediencia a Dios fortalece el carácter, confiere discernimiento estratégico y genera profundo respeto entre amigos y enemigos, consolidando su influencia y honor entre las tribus vecinas. Al amanecer, cuando el polvo de la batalla se asentó, los aliados de Abraham se acercaron, agradecidos y admirados por el liderazgo firme y compasivo del patriarca. El rey de Sodoma, reconociendo el valor del hombre de Dios, salió con su séquito para expresar honor y gratitud, ofreciendo a Abraham todos los despojos capturados. Pero el patriarca, fiel a la justicia y simplicidad que caracterizaban su vida, se negó a aprovecharse indebidamente de la calamidad ajena, estipulando solo que sus aliados recibieran la parte que les correspondía. Su acción lo elevó aún más a los ojos de las naciones vecinas, demostrando que la verdadera religión, aliada con el coraje, produce hombres íntegros y respetados que no se doblegan ante el egoísmo ni la opresión. Abraham no buscaba gloria personal, sino servir a la voluntad de Dios, protegiendo a los inocentes y promoviendo la justicia, convirtiéndose en un ejemplo vivo de fe que transforma la vida práctica, uniendo sabiduría, valentía y compasión en cada decisión, reflejando la luz de la presencia divina entre los hombres. Pocos habrían resistido la tentación de riquezas obtenidas por fuerza y sangre, pero Abraham se mostró noble, honrando la justicia y la humanidad por encima de su propio beneficio. Su ejemplo es una reprimenda silenciosa a los corazones egoístas y codiciosos. Al declarar, «Levanté mi mano al Señor, el Dios Altísimo, el dueño de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un zapato, no tomaré nada de todo lo tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham». Génesis 14, 22, 23. El patriarca reafirmó que toda gloria y bendición provienen del Señor, y no de hombres o riquezas conquistadas. Cada gesto suyo irradiaba integridad, mostrando que la verdadera prosperidad se mide por la fidelidad, y no por el oro o los despojos. La justicia que guiaba su vida convertía a Abraham en un faro de rectitud, y su conducta como defensor del justo y humilde reafirmaba el mandamiento divino. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Una regla que incorporaba en cada decisión, incluso ante desafíos que ponían a prueba su fe y carácter. Cuando Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se acercó al patriarca victorioso trayendo pan y vino, el corazón de Abraham se llenó de reverencia y gratitud. Melquisedec pronunció bendiciones sobre Abraham, exaltando al Señor que había obrado un rescate tan grande mediante su siervo, reconociendo que la victoria no era mérito humano, sino manifestación de la providencia divina.
Abraham, por su parte, respondió a la honra con humildad, ofreciendo a Melquisedec el diezmo de todo, no solo en obediencia religiosa, sino como expresión de gratitud sincera y reconocimiento de que cada bien recibido provenía del Altísimo. La interacción entre los dos hombres, marcada por respeto y fe, iluminó el papel del pacto con Dios, mostrando que la victoria y la protección no nacen de la fuerza propia, sino de la fidelidad y obediencia a la voluntad del Creador, y que cada triunfo debe conducir a alabanza, no a orgullo o explotación. A pesar de la alegría por la victoria y el rescate de Lot, Abraham regresó a sus tiendas y rebaños con el corazón inquieto, perturbado por los recuerdos de la carnicería que había presenciado. Siempre había buscado la paz, evitando enemistades y conflictos, y ahora reflexionaba sobre la fragilidad de la seguridad humana y la inminencia de futuras amenazas. Las naciones derrotadas no olvidarían la fuerza de su brazo y posiblemente regresarían con venganza, quebrando la serenidad de su vida pacífica. Además, Abraham aún no poseía plenamente la tierra prometida, ni tenía un heredero que asegurara la continuidad del pacto divino. Cada pensamiento le recordaba que la fe a menudo se enfrenta a la incertidumbre y que la obediencia a Dios exige valentía para mantenerse firme incluso ante amenazas, pruebas y ansiedades. Allí, bajo el cielo de Canaán, Abraham aprendía que la verdadera fuerza del patriarca reside en la confianza inquebrantable en Dios, quien guía y protege, incluso cuando los caminos terrenales parecen inciertos y peligrosos. En medio de estas reflexiones, la voz del Señor volvió a resonar en su espíritu, trayendo promesa y esperanza. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Abraham levantó los ojos, sintiendo el peso del pacto y la responsabilidad, pero también la certeza del cuidado divino. El cambio de su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, fue acompañado por la promesa de un heredero que nacería de Sara, y por la confirmación de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de él. La fe que había sostenido al patriarca hasta entonces se consolidaba en confianza absoluta, demostrando que la verdadera grandeza no es solo el coraje o la sabiduría, sino la sumisión alegre y humilde a la voluntad de Dios. Cada promesa renovada iluminaba su camino, transformando ansiedad e incertidumbre en coraje y preparándolo para los eventos que continuarían el designio divino sobre su vida y legado. En la quietud de la noche, bajo el manto silencioso de las estrellas, la voz divina resonó en la tienda de Abraham, trayendo consuelo y promesa. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, tu galardón sumamente grande. Génesis 15:1. El corazón del patriarca, aunque firme en la fe, se sentía oprimido por la ausencia de un heredero, y la promesa parecía demasiado distante para la lógica humana. Preguntó con humildad y ansiedad: Señor, ¿qué me darás pues ando sin hijos? Génesis 15:2. Incluso considerando ofrecer a Eliezer, su siervo fiel, como heredero, pero Dios aseguró que la descendencia sería suya misma. Llevado al exterior de la tienda, Abraham levantó los ojos hacia las innumerables estrellas que brillaban en el cielo y escuchó la palabra que resonaría a través de las generaciones. Así será tu descendencia. Génesis 15:5. En ese instante, la fe del patriarca se solidificó, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Cada estrella parecía susurrar la certeza de una promesa que trascendería el tiempo y el espacio. Deseando una señal visible que confirmara la promesa, Abraham realizó el rito sagrado del pacto, siguiendo la práctica humana para sellar contratos de suma importancia. Sacrificó una ternera, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años, dividiéndolos cuidadosamente y colocando los pedazos a cierta distancia entre sí, mientras la tórtola y el pichón permanecían enteros. Reverentemente pasó entre los sacrificios, simbolizando su entrega completa a la voluntad divina. Se sentó junto a los cuerpos hasta la puesta del sol, vigilante contra cualquier profanación. Cuando el sol desapareció en el horizonte, un profundo sueño, acompañado de gran temor y oscuridad, lo envolvió. Génesis 15:12. En ese estado de contemplación y reverencia,
Dios le reveló la trayectoria futura de su descendencia, incluyendo los sufrimientos antes de establecerse en Canaán, y en líneas que anticipaban la redención, vislumbres del sacrificio de Cristo y de la restauración final de la tierra prometida, recordándole que toda promesa divina se cumple según el tiempo y la sabiduría del Señor. Como señal tangible del pacto, símbolos de la presencia divina, un horno humeante y una antorcha de fuego, pasaron entre los sacrificios, consumiéndolos totalmente, confirmando que la bendición de Dios no se mide por palabras, sino por su autoridad y poder manifestados. La voz divina resonó nuevamente, asegurando a Abraham la posesión de la tierra de Canaán para sus descendientes, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Génesis 15:18. Años más tarde, casi 25 pasados en Canaán, Dios apareció nuevamente, esta vez con palabras de pacto aún más profundas. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. Postrado en reverencia, Abraham escuchó que sería padre de una multitud de naciones, y como señal de esta promesa, su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham, padre de multitud. Génesis 17:5. Y Sarai se convirtió en Sara, princesa, destinada a engendrar reyes y naciones. Génesis 17:16. La fe, obediencia y paciencia del patriarca estaban ahora entrelazadas con la gloria de Dios, convirtiendo a Abraham en el modelo eterno de confianza y fidelidad ante lo divino. En esta etapa de la vida de Abraham, Dios instituyó el rito de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, aun estando él incircunciso. Romanos 4:11. Este acto debía ser observado por el patriarca y sus descendientes como símbolo de dedicación al servicio del Señor, separándolos de las prácticas idólatras y señalando que eran un tesoro especial de Dios. La circuncisión no era solo un ritual externo, sino un compromiso profundo de fidelidad, recordando que no debían unirse con pueblos paganos, evitando la contaminación espiritual y la pérdida de reverencia por la santa ley divina. Así, cada descendiente de Abraham estaría vinculado a un pacto sagrado, viviendo bajo la protección y guía del Altísimo y sosteniendo la promesa divina de bendiciones eternas para su linaje, un vínculo visible entre fe, obediencia y la gracia que transforma el carácter del pueblo elegido. Dios otorgó a Abraham un honor singular. Ángeles del cielo caminaban y hablaban con él como amigos cercanos. Y cuando los juicios estaban a punto de caer sobre Sodoma, Abraham se convirtió en intercesor ante Dios, movido por misericordia y compasión por los pecadores. Un día, bajo el calor abrasador del verano, mientras contemplaba el paisaje desde la puerta de su tienda, Abraham vio a lo lejos acercarse a 3 viajeros. Sin dudarlo, se levantó y corrió a recibirlos, insistiendo en que descansaran en su tienda, ofreciendo agua para lavar los pies y preparando él mismo la comida con dedicación y respeto. Abraham permaneció a su lado, sirviendo con humildad y atención, un ejemplo de hospitalidad que Dios consideró digno de registro en las Escrituras. Siglos después el apóstol recordaría: «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Hebreos 13:2. Cada gesto de Abraham, simple pero lleno de reverencia, se convertía en una expresión viva de fe y carácter. Abraham, al recibir a los viajeros, veía solo hombres cansados del camino, sin sospechar que entre ellos estaba aquel a quien podría adorar sin pecado. Sin embargo, la verdadera naturaleza divina de los mensajeros se reveló en sus palabras. Aunque enviados como ministros de juicio, hablaron primero de bendiciones, mostrando que Dios, a pesar de ser severo en justicia, no se complace en la destrucción. La ira divina se aplica con propósito y restricción, una obra extraña para aquel que es infinito en amor. Isaías 28:21. El patriarca, hombre de fe, reconoció la gravedad de la misión celestial y al mismo tiempo la misericordia del Señor, aprendiendo que la fidelidad requiere coraje, discernimiento y hospitalidad. Cada detalle de su acción, desde el gesto más simple hasta la oración más profunda, revelaba la perfecta integración entre devoción, servicio y confianza inquebrantable en el designio de Dios. El silencio de la tienda de Abraham
estaba cargado de reverencia ante lo divino, mientras la voz del Señor se manifestaba con ternura y justicia. ¿Acaso ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18:17. El patriarca, hombre de profunda fe, se convirtió en participante de los consejos celestiales, testigo de la providencia divina en acción. Dios reveló la gravedad del pecado de Sodoma, explicando su plan con claridad humana, para que Abraham comprendiera la equidad de sus juicios y tuviera oportunidad de interceder. No se trataba solo de castigo, sino de misericordia ponderada. 2 mensajeros partieron, y Abraham quedó solo con aquel a quien conoció como el Hijo de Dios, acercándose al Altísimo con audacia reverente. Corazón contrito, no buscando beneficio propio, sino suplicando por la liberación de los habitantes, especialmente aquellos que, como Lot, mantenían la fidelidad en medio de la corrupción. Con profunda humildad, Abraham dijo: «He aquí que ahora me he atrevido a hablar al Señor, aunque soy polvo y ceniza». Génesis 18:27. No había orgullo, ni confianza en su propia justicia o en los sacrificios ofrecidos. El pecador rogaba por el pecador. Su oración no era impetuosa ni superficial, sino paciente e insistente, cargada de amor por las almas en peligro. Buscaba discernir la voluntad de Dios, demostrando la valentía de quien intercede con fe y respeto. Abraham suponía que en Sodoma podrían existir otros justos, adoradores del verdadero Dios, y con esa esperanza rogó repetidamente, hasta que Dios reveló que, si hubiera 10 hombres íntegros, la ciudad sería salvada. Génesis 18:32. Cada súplica era una expresión de compasión fervorosa, una intercesión motivada por el deseo de que la justicia y la misericordia caminaran juntas. El ejemplo de Abraham anticipa lo que todo alma devota debe cultivar: piedad por el pecador, odio al pecado, perseverancia en la oración y valentía para interceder. Su amor por las almas perdidas modela la urgencia con que debemos actuar, recordando que cada día, cada hora, algunos se acercan al fin de su oportunidad de arrepentimiento. El patriarca nos muestra que no basta condenar el mal. Es necesario extender la mano, rogar y advertir, utilizando el tiempo de gracia dado por el Señor. Mientras Sodoma estaba a punto de enfrentar juicio, Abraham, en su fe e intercesión, permanece como un faro, recordándonos la responsabilidad de clamar por aquellos que caminan hacia la destrucción, combinando misericordia con justicia, compasión con firmeza y amor a Dios con amor al prójimo. El espíritu de Abraham reflejaba el espíritu de Cristo, verdadero intercesor por el pecador. Al igual que Cristo, quien en la cruz, cargando los pecados del mundo, clamó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Abraham demostraba intenso y fervoroso amor por la salvación de las almas, siendo fiel al llamado divino. Fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Padre de todos los que creen. Romanos 4:11. Y su vida obediente a los preceptos del Señor, Génesis 26:5, revelaba un carácter alineado con justicia y rectitud. Dios dijo de él: «Porque yo lo conozco, que él mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor para hacer justicia y juicio». Génesis 18:19. Abraham fue elegido para guiar a su descendencia y enseñar la verdad de Dios, preparando el camino para que todas las naciones fueran bendecidas en la venida del Mesías, mostrando cómo la fidelidad de un hombre puede impactar generaciones enteras. La responsabilidad de Abraham se extendía a una casa de más de 1000 personas. Cada individuo bajo su autoridad era instruido a adorar al único Dios, transformando el campamento en una escuela de fe y devoción. La educación espiritual, la disciplina y las enseñanzas impartidas a los domésticos e hijos se convertían en el fundamento para que fueran representantes fieles de la verdadera religión. El liderazgo de Abraham no se limitaba a la administración cotidiana. Su misión era preservar y propagar la verdad divina, enseñando justicia, amor y obediencia a los principios de Dios. Así, el patriarca consolidaba la fe, formando líderes espirituales que continuarían preservando la luz de la revelación en medio de un mundo corrompido por la idolatría y la ignorancia religiosa. En los tiempos primitivos,
El padre era jefe y sacerdote de su familia, que Abraham extendió este principio a su vasta casa. Él era autoridad tanto en asuntos religiosos como seculares, asegurando que los hijos y domésticos comprendieran el valor de la fidelidad a Dios. Su celo lo llevó a separar la casa de la influencia corruptora de los gentiles, evitando el contacto con prácticas idólatras que pudieran debilitar la fe. Abraham procuró cuidadosamente preservar la pureza espiritual de su hogar, enseñando la majestad y gloria del Dios vivo como verdadero objeto de culto. Cada medida tomada por él, desde la enseñanza diaria hasta la organización social del campamento, tenía como propósito edificar una barrera sólida contra la idolatría, asegurando que su casa fuera un reflejo fiel de la voluntad de Dios, preparada para formar líderes espirituales que perpetuarían su verdad entre las generaciones. Dios había ordenado con sabiduría la separación de su pueblo, haciéndolo distinto de las naciones y preservándolo de las influencias idólatras. Abraham, elegido desde Mesopotamia para vivir separado de sus parientes paganos, se convirtió en guardián de la verdadera fe, encargado de educar a la familia bajo principios de obediencia, justicia y devoción. Esta providencia divina aseguraba que el conocimiento de los estatutos de Dios se transmitiera con fidelidad de generación en generación, preparando descendientes capaces de sostener la pureza de la religión y difundir la luz del Señor al mundo. Cada instrucción, cada acto de enseñanza, era parte de un plan mayor, mediante el cual el patriarca mantenía su casa firme en la fe, formando líderes y ejemplos vivos de justicia y santidad divina. El afecto de Abraham por su hogar no se limitaba a la orientación espiritual, sino que se extendía a la vida práctica, garantizando que la obediencia y el respeto se combinaran con amor y compasión. Cada miembro de la familia, desde el hijo hasta el sirviente, estaba bajo la protección y guía del Dios del cielo, y cada acto cotidiano de Abraham transmitía una lección de carácter y devoción. Su integridad persistente, la beneficencia silenciosa y la cortesía desinteresada, que ya impresionaban a reyes y vecinos, se transmitían ahora como ejemplo constante dentro de su hogar. Existía una armonía y equidad que reflejaban el cielo, revelando a todos los que vivían bajo la influencia de un hombre en íntima comunión con Dios, cuyo corazón comprendía tanto la responsabilidad como la misericordia divina. En su casa, Abraham no hacía distinción entre ricos y pobres, señores y siervos. Todos eran tratados con justicia, compasión y dignidad, como coherederos de la gracia de la vida. Él no solo instruía, sino que aplicaba la autoridad de las leyes justas, asegurando que los hijos aprendieran a obedecer los mandamientos de Dios con seriedad, sin indulgencias que comprometieran la rectitud de la enseñanza. El patriarca mandará en su casa, Génesis 26:5, no por mero deber social, sino como expresión de su fe viva, moldeando cada alma bajo su cuidado para que conociera, respetara y transmitiera los principios divinos. Así, Abraham convertía su vida y su hogar en un reflejo fiel del cielo, una escuela permanente de carácter, virtud y devoción, iluminando el camino para sus descendientes y para todos los que se acercaran a él en busca de orientación espiritual. Cuán pocos, hoy en día, siguen el ejemplo de Abraham. Muchos padres confunden amor con permisividad, permitiendo que niños aún inmaduros y dominados por las pasiones sigan solo su propia voluntad. Tal indulgencia no es amor sino crueldad, pues corrompe el carácter y siembra desorden en la familia y en la sociedad. Por el contrario, como Abraham, los padres deben ordenar sus hogares con firmeza y sabiduría, enseñando que la obediencia a la autoridad paterna es el primer paso para obedecer a la autoridad de Dios. El juicio y la instrucción de los hijos deben ser guiados por el amor que instruye, moldea y protege, preparándolos para resistir la tentación y para transmitir la fe a las futuras generaciones. La negligencia en respetar la ley de Dios, incluso entre líderes religiosos, ha producido males profundos. Enseñar que los estatutos divinos son obsoletos equivale a introducir idolatría disfrazada, corroyendo la moral y el orden familiar. Los padres que no caminan según la palabra no pueden ordenar sus hogares con justicia divina, y sus hijos, creciendo sin ejemplo de fidelidad,
se vuelven incapaces de instruir a su propia descendencia. De aquí resulta la multiplicación de la depravación y la irreligiosidad. Antes de que los padres puedan guiar eficazmente a sus hijos, necesitan reformarse, vivir según la ley de Dios, enseñar su palabra como regla y modelo de vida, e inculcar en los niños el respeto absoluto por el mandamiento divino, formando una base firme contra la incredulidad y el escepticismo. En muchos hogares, la oración se descuida, se olvida o se relega a un segundo plano. Padres ocupados corren como máquinas, olvidando dar gracias a Dios por el sol, la lluvia, la protección angelical y la propia vida. Tal desprecio por la gracia divina reduce las almas humanas al mismo valor que los animales, ignorando que Jesús dio su vida para rescatarlas. Como Abraham y los patriarcas, cada hogar debe ser un altar, un lugar de oración y súplica, donde padres, madres e hijos se unan en devoción. Una familia así, iluminada por la fe, el amor y la adoración constante, se convierte en reflejo visible del cielo, y su influencia se extiende más allá de las paredes del hogar, revelando la presencia del Dios de Abraham, convirtiéndose en una luz que no puede ser escondida y en un poderoso testimonio para el mundo. El ejemplo de Abraham, el amigo de Dios, nos desafía a hacer luz en nuestros hogares y comunidades, priorizando la paz, la integridad y la obediencia. Él nos muestra que la verdadera grandeza está en la fidelidad y no en la riqueza. Si te has inspirado en esta poderosa lección de fe y liderazgo, deja tu me gusta para que esta historia alcance a más personas. Suscríbete al canal para no perder nuestro próximo video y, lo más importante, comparte en los comentarios ¿qué principio de Abraham sientes que estás desafiado a aplicar en tu vida hoy?